Día 14 de enero. San Félix del siglo III. Félix significa el hombre feliz. Nació en Nola, una pequeña ciudad de Italia a 20 kilómetros de Nápoles. Su hermano se dedicó a la profesión militar, pero en cambio nuestro santo prefirió ser soldado de Cristo y se hizo sacerdote. El año 250, el emperador Decio decretó una terrible persecución contra la Iglesia, y para tratar de destruirla ordenó que había que apresar y matar antes que todo a los obispos y quemar los libros sagrados. El obispo de Nola era el anciano Máximo y huyó a las montañas antes de que lo llevaran preso. No huía, por supuesto, por temor, sino para poder continuar sirviendo a su pueblo. Y en su reemplazo quedó encargado nuestro santo Félix, y así gobernó los cristianos de la ciudad. A Félix lo llevaron preso a una terrible cárcel donde el piso estaba totalmente lleno de vidrios despedazados clavados en el suelo, así que no podía ni sentarse ni acostarse. Pero allí en la prisión sucedió un milagro bellísimo, y lo cuenta el poeta Prudencio, diciendo: el anciano obispo Máximo, abandonado en las montañas, se estaba muriendo de hambre y de frío. Y una noche Félix oyó en su prisión que una voz le decía: por favor, vaya a socorrer a su obispo. En ese momento se le cayeron las cadenas de sus manos y vio abrirse la puerta de la cárcel, y sin que los guardias lo notaran, logró huir de la tenebrosa cárcel. Llegó a las montañas y encontró al obispo ya desmayado de hambre y de frío. No tenía con qué darle de comer, pero misteriosamente apareció allí cerca un hermoso racimo de uvas, y con ellas logró que el obispo recobrara las fuerzas. Félix lo llevó a casa de una anciana muy creyente, y allí fue cuidado el buen anciano obispo. La vida de San Félix fue escrita por otro santo, por San Paulino de Nola, un santo de su misma ciudad, que era un senador romano que se fue a vivir a esa ciudad y allí obtuvo maravillosos milagros de este santo Félix. Luego de escaparse de la cárcel, Félix se escondió en un pozo seco entre dos casas en ruinas. Allí pasó varios meses. Una anciana le llevaba alimentos y él rezaba, meditaba y hacía penitencia. Y a la muerte del emperador Decio, volvió otra vez Félix a la ciudad con gran alegría de todos. Como el perseguidor le había quitado sus campos y todos sus bienes, la gente le aconsejaba que le pusiera pleito al gobierno, como lo habían hecho muchos otros, y que recuperara sus bienes perdidos. Pero él respondió: no quiero reclamar lo que gloriosamente perdí por amor a Cristo. En medio de la pobreza estoy más seguro de ser un buen seguidor de Jesucristo. Y se quedó sin bienes materiales. Como estaba totalmente pobre, tomó en arriendo 3 fanegadas de tierra y las cultivó con sus propias manos, y lo que de allí cosechaba era para sus gastos personales y para ayudar a los necesitados. Todos los regalos que le daban los pasaba enseguida a los pobres. Si tenía 2 vestidos, la gente estaba segura de que regalaría el mejor a un pobre y él se quedaría con el más desgastado. Muchas veces cambió el vestido nuevo que llevaba con el vestido andrajoso de un mendigo. En el año 260, un nuevo perseguidor, llamado Valeriano, empezó a poner presos a los cristianos y a quitarles todos sus bienes. Los soldados llegaron a Nola a buscar a Félix. Se encontraron con él y, como no lo conocían, le preguntaron: ¿sabes si por aquí se encuentra Félix de Nola? Él les respondió: aquí estaba hace un momentito. Si se apresuran a buscarlo, lo van a encontrar. Y mientras ellos se alejaban, él se escondió, metiéndose por la grieta de la pared de un edificio casi destruido. Los militares supieron enseguida que el que les había estado hablando era nada menos que Félix, y corrieron a apresarlo. Pero al llegar a la grieta por donde él había entrado, encontraron que misteriosamente arañas habían tejido allí en la grieta
una tela de araña y se dijeron: por aquí no pudo haber entrado porque miren que hay tela de arañas, lo cual significa que por aquí hace mucho tiempo que no pasa nadie. El emperador Valeriano, el perseguidor, perdió una batalla y quedó prisionero de los enemigos, y su hijo acabó con la persecución. Entonces Félix volvió a la ciudad. Lo quisieron elegir obispo, pero él por humildad no aceptó y pidió que fuera elegido otro muy venerable. Y siguió como simple sacerdote evangelizando y ayudando a todos. Dicen que murió el 14 de enero, siendo ya muy anciano, y desde entonces empezaron a obrarse tantos milagros en su sepulcro que cada año, el día aniversario de su entierro, llegaban miles y miles de peregrinos de muchas partes del mundo a encomendarse a su intercesión. En Roma le edificaron una basílica, y el Papa San Dámaso le compuso un epitafio, un verso para pedir su ayuda en tiempos de graves apuros. San Agustín cuenta que cuando alguien le inventaba a otro una grave calumnia diciendo mentiras contra él, lo llevaba ante el sepulcro de San Félix, y si el que había inventado lo que no era cierto se atrevía a volver a decirlo allí con juramento, algo grave le sucedía. San Paulino de Nola, el que escribió la vida de San Félix, dice que él mismo fue testigo de muchos milagros obtenidos al rezar a San Félix, y que a él concedió socorros inmediatos en momentos de gran peligro. San Paulino le hizo un bellísimo templo a San Félix en el sitio donde fue sepultado, y cada año, en su fiesta, componía un hermoso sermón en honor de este simpático santo. Hay otros 64 santos que se llaman Félix. Señor Dios, Rey omnipotente, tú que le permitiste a tu mártir San Félix conseguir favores tan maravillosos para sí y para sus devotos, haz que nuestra fe sea también tan grande que consigamos maravillosas intervenciones en favor nuestro y a favor de los que necesitan la ayuda de nuestra oración.